Has tocado la palabra mágica Bitcoin. Em, Hablemos de ello un poco. O sea, ¿Vale? ¿cuál es tu opinión sobre el Bitcoin? Bitcoin, mi opinión es que ha sido extremadamente resiliente a diferentes etapas, etapa de inflación, etapa de subida de tipos de interés a unas magnitudes no vistas en décadas y a una velocidad. Entonces es muy interesante el Bitcoin y yo personalmente, si me tuviese que preguntar qué es, lo considero, como te he dicho antes, un activo real que es protector contra la devaluación monetaria, Mm. es decir, contra la inflación monetaria, que es esta pérdida de poder adquisitivo por las divisas. No la inflación que vemos de costes, que se produce por un shock de una guerra, el petróleo sube y entonces todas las cosas suben de precio porque las materias primas han subido de precio. No. Hablo de la inflación monetaria, que es esa pérdida del valor del dinero constante que hay. Y eso el Bitcoin es súper protector. Y sobre todo el Bitcoin está adoptando ese rol ahora en el que ven que los gobiernos, la gente percibe que los gobiernos son cada vez más gastones, se endeudan más, quieren protegerse ahí, quieren proteger su patrimonio ahí. Me gusta que Bitcoin también tiene algo que no tiene el sistema eurodólar que te contaba antes, que es la transparencia. Exacto. Se sabe perfectamente qué wallet tiene qué, Claro, cuántos están emitidos, eso es. cuántos se han movido el día anterior, Eso todo. es. Y eso es Todo. muy interesante. Mm, Luego también me gusta que sea descentralizado. mm, La primera red descentralizada nació en los Hawalas, en la ruta de la seda, cuando se tenía que transportar oro. mm, Las familias Hawalas estaban establecidas en diferentes puntos en ciudades de la ruta de la seda y la gente, en vez de, claro, transportar era súper costoso, lo que te he dicho antes, y encima te podían robar, te podían hacer mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacías? Ibas a tu Hawala de la ciudad A, depositabas tu oro y dabas una contraseña, mm. que parece un poco todo lo del Ledger, ¿no? Y cuando ibas a tu Hawala en la otra ciudad, la otra persona, con la contraseña podía retirar el oro. Mm. ¿Cómo se llevaba el oro de ahí? Eso ya se encargaban las familias Hawala de Espectacular. gestionarse, y ahí se traduce una cosa muy importante del sistema monetario. Fue la primera red descentralizada de movimiento de dinero y se explica una forma muy interesante de dinero y es la confianza. Mm, Si un Hawala no tenía la confianza de la familia, mm, tú no puedes ser Hawala o se te echa de los Hawala, porque imagínate que uno incumpliese mm. el sistema cae por completo, porque si el sistema ya no es ya la gente no lo respeta o no confía, no lo van a utilizar. Y de hecho, hoy en día es una red que se usa mucho para el tráfico de dinero por diferentes organizaciones y demás. Y lavado de dinero se usa mucho en la red Hawala, pero fue una de las primeras. Entonces me gusta eso de volver al tema centralizado porque todos los problemas hoy en día se han solucionado con la centralización. Es decir, quiebran bancos en 1907, crisis bancaria, creemos un banco central en Estados Unidos. Quiebra la banca regional, rescatemos al que ha quebrado, transfiríamos los fondos a uno de los más grandes, otro banco regional, First Republic Bank, está quebrando, digamos a JP Morgan que lo compre. Pum, pum. Credit Suisse UBS, digamos que lo compren. Pum, pum. Se centraliza todo. 100%. Vamos hacia la centralización. Europa tiene conflictos, centralicemos la Unión Europea. Es decir, todo se ha solucionado desde décadas atrás, todo se ha ido buscando la centralización. ¿Por qué? Porque es esa ansia de control. Es decir, si yo no te puedo controlar, tengo que centralizar todo para poder controlarte. Creo que el mundo del futuro sería cuanto menos interesante volver a esa descentralización. Entonces me llama mucho la curiosidad que Bitcoin sea una posibilidad para ello. Ahora bien, tengo un conflicto interno en el sentido de que mucha gente coge Bitcoin y lo ve como, lo primero, como un activo refugio, lo cual no considero que sea. ¿Por qué? Porque en un momento de iliquidez, en un momento en el que te he dicho antes, el sistema está súper endeudado. Si hubiese de repente una sequía de liquidez, es decir, los bancos cierran las puertas, la gente no presta, empieza a impagar sobre su deuda, lo primero que se vendería es Bitcoin. ¿Por qué? Porque es un activo muy líquido. Vale. Y se buscaría dólar y se vendería Bitcoin. Entonces, de ahí que Bitcoin tenga la volatilidad que tiene, porque es extremadamente sensible a la liquidez. Cuando la liquidez en el sistema incrementa, Bitcoin lo hace muy bien y puede subir una barbaridad como está subiendo. Cuando la liquidez en el sistema se cierra, se seca, si viésemos un 2008, por ejemplo, Bitcoin caería drásticamente y serían los bonos lo que sería refugio junto con el dólar. Claro, a partir de aquí eso lo convierte en una cobertura monetaria, pero no en un activo refugio, de risk-off, de salida de riesgo. Ahí sería otra serie de activos, ¿no? Entonces ese es el primer problema. Y el segundo problema que tengo es como moneda. Es decir, creo que Bitcoin no debería ser una moneda por para los costes comerciar, de transferencia. por su oferta. Bueno. Es decir, si tú tienes una oferta tan limitada, cuando hay esa demanda de dinero,
no tienes esa elasticidad para darla. Entonces ahí el sistema podría entrar en deflación. Entonces, ¿por qué el dólar ha triunfado? O sea, es una moneda deflacionaria per se. Per se, claro. ¿Por qué el dólar ha funcionado bien? Porque estaba donde la gente lo demandaba. Y tenía esa oferta que ha ido creciendo. Entonces, el problema de comerciar con una moneda que tenga una oferta limitada, no sé hasta qué punto el sistema podría sustentarlo o aguantarlo. Y hasta qué punto no sería deflacionario, ¿no? Sí, porque tiene el punto injusto también de que si tú acumulaste mucho en el pasado, ya está. Porque como ya es deflacionaria per se, ¿no? De alguna manera, o sea, casi la estrategia mejor, o sea, si supiera, obviamente, bueno, esto es una tontería lo que voy a decir, pero si supiéramos que Bitcoin va a ser la moneda del futuro, la estrategia pues más óptima es puramente de acumulación, que no es lo mismo que en el dólar, porque en el dólar, como es deflacionario, si acumulas pero no inviertes, tu valor va decayendo, pero en Bitcoin no, en principio. Entonces, creo que el problema nace de intentar, de los que seres humanos han intentado ahorrar o acumular riqueza en una moneda para comerciar. Es decir, yo creo que habría que volver a la distinción, y ojalá en el futuro se haga, y se vuelva a la distinción entre... Por eso es tan importante la inversión, porque busca volver a esto. Que es decir, tú lo que atesoras y lo que ahorras y lo que generas, no lo tienes que tener en la moneda con la que comercias. Porque una moneda para comerciar está hecha por y para comerciar. Y tiene que tener esa oferta, esa oferta más grande, tiene que poder tener un valor que no se aprecie contra el resto de pares de divisas, porque si no ya se corta todo el comercio, que es lo que pasa un poco, los precios pueden subir, etc. Entonces, esa es la distinción que hay que hacer, ¿no? Buscar una divisa para comerciar y otra para atesorar. Para mí Bitcoin ahora mismo es una divisa, bueno, es un activo para atesorar. Es decir, para tener cierto porcentaje de tu patrimonio como valor de protección contra esta devaluación monetaria. No como valor refugio, pero sí como protección contra este sistema monetario. ¿Que el día de mañana se empieza a volver a intentar que Bitcoin se use como moneda? Bueno, a lo mejor, yo creo que no va a pasar. Pero porque tampoco creo que sea el objetivo de Bitcoin. Pero al final el objetivo de Bitcoin es tener ese activo y que sea una protección del sistema que hemos descrito. Que sea al final como esa idea que nació de un sistema en el que la gente ya se dio cuenta que no era un sistema que fuese a acabar bien, ¿no? ¿Crees que el Bitcoin se podría transformar en el activo más valioso del mundo? Puede ser. No lo sé. ¿Cuál es tu opinión personal? Mi opinión personal es, claro, ahora mismo, ¿cuál es el único problema de Bitcoin? Que el valor, se habla mucho del valor intrínseco, ¿no? De hecho, Warren Buffett, ¿por qué ha criticado el Bitcoin? Porque dice que no tiene valor intrínseco, pero el oro tampoco tiene valor intrínseco. Comenta, por favor, qué es el valor intrínseco. El valor intrínseco es lo que valen los flujos de caja que genera el activo. Es decir, yo compro ahora como accionista tu empresa, o me dejáis entrar en tu empresa como accionista, y yo miro qué flujos de caja vais a generar en el futuro, ¿no? Entonces digo, ¿vale? ¿Es un buen pago o no es un buen pago? Vale, pero vais a generar algo. Ya sea por beneficios, obviamente si la empresa genera beneficios positivos, pero ya sea por beneficios o por dividendos que me vais a entregar. Entonces, ahí estoy pagando un flujo de caja futuro que voy a recibir. Entonces, lo que busca Warren Buffett siempre es, pues oye, pagar menos de lo que vas a recibir, que es tal gracia, incluso incorporando el coste del tiempo, ¿no? De los tipos de interés. Entonces, ¿qué ocurre que dice Warren Buffett con el Bitcoin? Dice, no tiene valor intrínseco. Y es verdad, porque el Bitcoin no genera ningún tipo de flujo de caja. Es decir, tú porque lo compres no te va a generar un dividendo o te va a generar un beneficio en el futuro. Simplemente vale lo que la otra persona está dispuesta a pagar de más. Y eso pasa lo mismo con el oro. El oro no genera ningún flujo de caja. Sin embargo, mira cómo está subiendo el oro y cómo ha subido en los últimos años, en las últimas décadas. Es una de las clases de activos que más ha rendido junto con la renta variable, pero casi al mismo nivel. O sea, por ejemplo, Warren no tendría oro en este caso en su cartera. Siempre lo ha criticado. Vale. Podrías entonces poner el punto de vista en mineras de oro, porque son productores y por tanto generan un negocio, pero eso es otro tema ya, porque ya no estarías en la clase de activo que te protege, que es sin contraparte, un activo real, porque ya estarías invirtiendo en una empresa, ¿no? Entonces ahí cambia un poco la película. Pero sí, por eso Warren Buffett no le gusta y es un tema, ¿no? Es el tema ese de si no tiene valor intrínseco y no produce flujos, vale lo que una persona esté dispuesta a pagar. Por eso es muy difícil determinar su valor. Por eso te digo, no lo sé. Porque es extremadamente difícil. Porque ¿qué vale el Bitcoin? Vale lo que la gente quiera pagar por protegerse del sistema piramidal que tenemos hoy en día.
Ese es el valor de Bitcoin. Exacto. Es más casi una estrategia por si crees que potencialmente el dólar, el euro puede explotar, ¿no? De alguna manera decir, no quiero quedarme con papel mojado en mi banco. ¿Cuánto pagarías tú si mañana el dólar no te lo van a aceptar en la tienda de abajo? O en tu banco. Claro. Dices, yo tengo un poquito aquí por si acaso. Claro. ¿No? Más que nada. Yo creo que es lo que está pasando. Ahora bien, se están incorporando, se está empezando a crear, para que el sistema lo pueda controlar de alguna forma, se está empezando a crear activos financieros, ETFs y demás, y al final ahí ya pueden incorporar la regulación, etc. Y luego ya hay estudios que dicen, bueno, pues si todo el mundo tuviese un 5% de la cartera en Bitcoin y tal, el Bitcoin debería estar a tal nivel. Sí, y lo mismo que el oro. El oro, de hecho, de media tiene un 2% en los portfolios de media de las carteras. Creo que ahora está en el 1, algo. Y si volviese al 2, pues también debería valer. Pero nunca sabes si la gente va a querer incorporarlo o no. Depende de eso, de cómo se desarrolle el futuro el sistema monetario en el que vivimos. Si sigue así, pues obviamente la gente va a seguir protegiéndose. ¿Qué opinas sobre la ETF de Bitcoin? Bueno, lo veo bien para el institucional, para poder acceder. Luego entiendo que habrá gente ya y no me Bueno, que pierde toda gracia, ¿no? Pierde un poco la gracia. Porque ya no tienes tú la custodia, bla, 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 ¿no? Que es un poco por todo, de Bitcoin. Por todo lo que se creó, ¿no? Pero bueno, sí. A la vez yo creo que para toda la gente que tiene Bitcoin es algo muy positivo porque abres acceso y al final acceso es más flujo de dinero entrando en el activo, ¿no? Al final yo creo que los gobiernos se dan cuenta que ha sido tan grande que ya no lo pueden controlar. Al principio como que pasaban, ahora se han dado cuenta, por eso vemos las campañas presidenciales. Muy heavy Trump. O sea, eso que lo está odiaba. todo trabajado. Claro. Esto es de poca vergüenza. Eso está todo trabajado. Porque ya te has dado cuenta que has construido un monstruo tan grande que mejor aliarte a él que intentar destruirlo ahora. Pero ni decir perdón. Yo bueno, ya no quiero entrar mucho en política porque ya hablaremos de suficientes temas. Otro día ya haremos otro de política. Pero es que no tiene ningún sentido para mí. Por ejemplo, un Trump era el más anticripto que existía hace unos años y ahora, literal, sus discursos como diciendo, y aceptaremos Bitcoin y no sé cuántos, y bueno, y sacó sus NFTs y o sea, una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido, pero bueno, lo dejamos para otro día. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Júntate a el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O sea, júntate a tus enemigos más que competir contra ellos. Y al final, pues yo creo que es un poco lo que están haciendo los gobiernos. Porque al final se podría establecer como medio de pago. También otro tema que aquí hay que tener en cuenta es el gobierno. El gobierno lo va a permitir. Porque una cosa es que yo diga, vale, acepto bitcoins. Vale, pues todos los comercios a lo mejor se ponen a aceptar bitcoins. Claro, mañana llega el gobierno, va a tu puerta y llama, por ejemplo, a la tienda del supermercado donde hemos comprado el agua. Y llama y dice, usted ha vendido en bitcoin, ¿verdad? Fue a la tienda, cerrada. Plantas una ley que impide al gobierno hacerlo. Sí, entonces, bueno, que es lo que ha pasado mucho, ¿no? Yo hasta hace mucho, pasa mucho si compras en exchange, o sea, ¿cómo se llama en español exchange? En una casa de cambio, bueno, sí, el exchange, es que no tiene traducción. Si compras en un exchange, broker, pero no es un broker, es un exchange. Exacto. Si compras en un exchange, por ejemplo, Binance, por decir uno, criptos, con tu tarjeta del BBVA, por decir un banco, muchas veces te cancelaba la tarjeta. Sí. Porque lo veían como una compra que podía ser, fraudulenta o directamente sus políticas, ¿no? Entonces, o sea, que ya pasa un poco lo que tú estás diciendo. Yo, de hecho, cuando metí en Coinbase en 2020... fue cuando me inicio en el Bitcoin, porque aproveché cuando cayó por fin, dije, oye, llevo intentando entrar en Bitcoin los últimos 3 años, todo el mundo me dice cosas interesantes sobre Bitcoin, coño, voy a comprar un poco de mi cartera que no me cuesta nada. O sea, al final es una apuesta asimétrica. Es decir, también hay que saber un poco lo que haces, ¿no? Me dirías, ¿meter todo tu dinero al Bitcoin? Hombre, pues yo no lo haría. Entiendo a gente que lo haga, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, era una apuesta asimétrica, ¿no? Y cuando lo metí me acuerdo que me llamó el banco y me dijo, has hecho una transferencia a Coinbase, tal, esto no lo puedes hacer, esto por favor que sea la última, además, sí. Que sea la última, ¿sabes? Aquí como si fueran tus padres. Un banco comercial grande en España diciéndome que no podía transferir a Coinbase. Sí, fue en 2020. Qué fuerte. Y yo me quedé alucinando, sí. Qué fuerte. Y que les habían dado aviso y tal desde el Banco de España. Y claro, y uno pues flipa, ¿no? Se da cuenta un poco de cómo funciona el sistema. Al final... está todo muy enredado y al final el sistema lo que quiere es el control. Exacto. ¿Y qué opinas sobre las CBDCs? Que son como... CBDCs serían las monedas, las criptomonedas de los bancos centrales. O sea, que de alguna manera es como replicar el sistema tradicional, pero en sistema blockchain.
que de alguna manera dan mucho más control, digamos, Eso es. a los organismos centrales. Me da miedo. ¿Qué Mm, quieres que te diga? mm, Me da miedo. No sé cómo va a ser. Creo que posiblemente dices, ¿es la adopción del futuro necesaria? Pues a lo mejor, pero me da miedo. Por tema de privacidad, por tema de control. Es como cuando en China, todo el mundo dice, el otro día había un vídeo de algún youtuber que estaba en China y decía, esto es la caña, con Alipay puedes pagar todas las tiendas y tal. Sí, es la caña, es súper cómodo, con una app puedes pagar todo. Ahora, mira la contraparte. El gobierno chino sabe exactamente todo lo que has pagado como turista, todo lo que consumen todos sus ciudadanos, mm. tiene todas las métricas, entonces tiene esos, tú lo sabes. En Porque, el momento actual los datos son poder. claro, pero en este caso tú dices porque Alibaba, que es la madre de Alipay, Eso es. em, tiene de alguna manera, o sea, el gobierno es accionista de la empresa, ¿no? Porque, Claro, porque en China todas las empresas ahí son está. como semipúblicas, llamémosle, y entonces tiene acceso a toda esta Eso información. es, eso es. Como todo se Ah, paga desde WeChat, creo que es, como todo se centraliza para pagar, al final volvemos al punto de centralización que decíamos antes, que al final todo se centraliza para tener ese control y al final es lo que me decían, en China no puedes pagar en efectivo como turista, no te dejan sacar efectivo o sea, no te lo van a aceptar en ningún lado, porque al final todos los locales están obligados a cobrar con esto. Entonces, si el gobierno coge y dice, tenéis que hacer esto, pues oye, el que lo quiera hacer, que lo haga y el que no tendrá que irse a otro país a vivir. Pero es que puede llegar el gobierno y decirlo, y si no, que miren los últimos años lo que han pedido los gobiernos que se hagan o lo que están haciendo y se darán cuenta. Entonces, si el gobierno mañana quiere decir, oye, no puedes aceptar Bitcoin en tu tienda, pues o te multo, que vas a ponerte a aceptar Bitcoin. Vas a decir, paso, cojo euros o CBDCs o lo que sea. No, por eso creo que al final lo que buscan es eso. Y las CBDCs, pues bueno, pues es esa transparencia que ya no tenía, esa privacidad que teníamos. Pero ya nos la quitaron cuando se quitó el efectivo. Bueno, pero aún no se ha sacado del todo, ¿no? Ahora está No, limitado que son a 2.000 euros o algo parecido. 1000. 1.000 euros. Hostia, o sea, ya Pero es es que que con 1.000 te euros no compras reduzco, ni un iPhone, te ¿sabes? reduzco lo que puedes pagar en efectivo Mm. mientras el precio de la vida sube. Claro, claro, Y el claro. precio de las cosas sube. Porque 1.000 euros, antes eran 2.000, pero 2.000 euros hace 10 años Que podías comprar... era mucho más que ahora. Sí, sí, sí. Podías comprar casi todo menos un coche o una casa o tal, pero las cosas del día a día, cualquier cosa. Pero es que ahora con 1.000 euros muchas veces no pagas ni un viaje de 15 días. Bueno, no, muchas veces. De 15 días casi seguro Pero que no. eso en España, los europeos hasta 10.000. Hasta 10.000. Ah, Yo eso es sé. un tema solo de Sí, España. sí, sí. Ah, qué bien, qué divertidos, ¿no? Sí.